Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a continuar con este tema que habíamos estado viendo ya la anterior clase y nos tocaba ver las movilizaciones torácicas. Esto de las movilizaciones torácicas van a ver que es muy facilito. Nada más les voy a ir explicando. Esto tenemos que hacerlo algún momento en prácticas porque lo vamos a ver en teoría, les voy a avisar más o menos para qué sirve, etcétera, pero lo importante es que lo aprendan y practiquen haciéndolo en prácticas. Ahora, si cada uno de ustedes tuviera la oportunidad de hacerlo en casa, con la familia, etcétera, sería ideal, que no es difícil. La parte manual, como ven ustedes acá, cuando dice expansión costal superior bilateral, que es el trabajo que vamos a empezar a hacer, este trabajo manual, que les vuelvo a repetir, es muy facilito de hacerlo, ¿sí? Es muy facilito. Pero vamos a ver algunas puntualizaciones respecto a eso y cómo más o menos el paciente debe estar y el terapeuta. ¿Sí? Paciente de cúbito supino, extremidad superior e inferior en extensión. Esto es clave, por favor. No tiene que haber ni flexión, ni de miembros inferiores, ni de miembros superiores. Completamente en extensión. Fisioterapeuta con las manos en la zona antero-superior del tórax. Aquí ven. ¿Sí? Inspiración torácica al mismo tiempo que se ejerce presión que se dé al final. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que el paciente esté realizando la inspiración, nosotros vamos a hacer un poquito de presión a este nivel donde está colocar las manos, pero vamos a ceder al final de esta, ¿sí? Entonces, el paciente inspira y obviamente toda esta caja torácica se va a mover, ¿sí? Se va a expandir. Entonces nosotros vamos a ejercer una pequeña presión en el momento de la inspiración, ¿sí? No es fuerte la presión, es suave la presión, pero vamos a ceder esa presión al final, permitiendo un buen llenado alveolar. Este tipo de presiones, si bien no está directamente relacionado con los pulmones en su parte física, ¿sí? Nada más en el tórax, en la expansión costal superior, en toda esta zona, influye grandemente sobre el llenado pulmonar. ¿Por qué? Porque estamos restringiendo de alguna manera, al hacer una pequeña presión, estamos restringiendo de inicio un llenado pulmonar normal, ¿sí? Para posteriormente al final de la inspiración ceder la presión y este llenado pulmonar favorezca toda esta zona. Ahora, estos ejercicios que vamos a ir viendo poco a poco, que son solamente ejercicios para lo que dice aquí expansión costal, ¿sí? Lo podemos utilizar fácilmente con ejercicios para trabajar capacidades y volúmenes pulmonares, como vamos a ver posteriormente. Pero quiero que tengan en cuenta que primero, este ejercicio que solo sirve de expansión costal superior bilateral, haciendo un trabajo manual, ¿sí? y trabajando con tiempos inspiratorios y tiempos expiratorios, trabajamos perfectamente capacidades pulmonares al interior, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. El siguiente se denomina expansión costal unilateral. Y el paciente tiene que estar con la cabeza flexionada al lado izquierdo, mano derecha colocada detrás de la nuca. Fíjense en la imagen anterior, nada más vamos a colocar la misma mano, pero el paciente tiene que estar en decúbito lateral y realizar lo mismo, ¿sí? Fisioterapeuta con las mismas manos, pero solamente en mi cuerpo, y lo mismo, inspiración torácica al mismo tiempo que se ejerce presión y cede al final, exactamente lo mismo, nada más que en decúbito lateral. La siguiente, esta es una expansión del sector axilar muy importante. Fíjense, la colocación de las manos también es muy importante y la colocación del paciente, ¿sí? Paciente una vez más decúbito lateral sobre el lado sano, que quiere decir que el lado que estamos trabajando en este caso es el lado izquierdo. Sobre el lado sano, en flexión las manos en la nuca, ¿ya? Inspiración lenta y profunda, expiración suave y larga.
Fisioterapeuta con las manos sobre el sector afectado. Lo mismo que el anterior, que el primero que habíamos visto, podemos ejercer un tipo de presión. Esta zona que corresponde a la zona superior izquierda, en este caso pulmonar, cuando veíamos, ¿se acuerdan? La presentación en evaluación, ojalá se acuerdan, había una zona que les había dicho que es una zona superior, ¿sí? Esta zona que estamos nosotros presionando, la zona axilar en realidad, son una de las zonas menos ventiladas en el pulmón. Se llaman zonas colaterales pulmonares. Toda esta zona que corresponde a la zona axilar son zonas colaterales del pulmón que no suelen ser muy bien ventiladas. Esta expansión, que en realidad es del sector axilar, va a mejorar grandemente esas zonas colaterales de ventilación, al mismo tiempo que va a movilizar toda esta zona del sector axilar. Ahora, esta zona axilar también es muy poco móvil. ¿Por qué? Porque casi siempre estamos con los brazos abajo, nunca estamos así, con los brazos abiertos o los brazos en abducción o en flexión más allá de los 60 o 90 grados, siempre están las manos hacia abajo, está en posición neutra. Entonces, esa misma posición anatómica normal en la que siempre nos estamos moviendo no permiten una buena movilización del sector axilar. Por lo tanto, esta zona es muy poco móvil. Por lo tanto, una vez más, esa zona pulmonar colateral es pobremente ventilada. No estamos diciendo que no se ventila, sino que hay en algún caso deficiencia. Cuando hay patologías pulmonares, las zonas colaterales pulmonares son las que mayormente sufren de oxigenación. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a ir a todas esas zonas donde no hay ningún tipo de restricción, olvidándose de esas zonas colaterales. Con esta maniobra no solo estamos favoreciendo la expansión del sector axilar, que de por sí, ya les vuelvo a repetir, por la posición anatómica de la persona es poco móvil, sino también estamos favoreciendo aquellas zonas colaterales pulmonares. Todos estos ejercicios, una vez más, podemos hacer con tiempos inspiratorios y expiratorios. La expansión costovasal bilateral. Ahora vamos a ir bajando, ¿sí? Hemos empezado acá en esta zona superior, hemos ido a esta zona axilar, ¿sí? Me olvidaba, esta zona axilar, si bien podemos trabajar recostado sobre el lado sano y trabajando este lado que nos interesa, tranquilamente podemos trabajar a ambos lados, ¿no? Colocándolo al paciente también del otro lado. Entonces, esta maniobra de expansión costovasal bilateral, fíjense ustedes, es muy facilita, las manos colocadas más o menos así, o puede ponerse el paciente, el terapeuta de un costado y hacer la misma maniobra de presión al momento de la inspiración, cediendo al final. Paciente de cúbito supino, extremidades inferiores en extensión, una vez más. Fisioterapeuta con las manos en zonas laterales del tórax, presión en la expiración y resistencia creciente en la inspiración. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta zona costovasal, ¿sí? Esta zona costovasal es muy móvil, a diferencia de lo que habíamos hablado de esta zona axilar, ¿sí? Esta zona costovasal suele ser muy móvil, pero también esta zona que suele ser muy móvil es la zona también que posteriormente, cuando hay una patología pulmonar, es la zona que menos se mueve, produciéndose un movimiento anormal en esta zona torácica superior. Cuando existen patologías, ¿qué quiere decir? Que se insufla toda esta zona superior torácica en desmedro de esta zona costal basal, ¿sí? Entonces es importante en patologías pulmonares, especialmente en EPOCs, movilizar toda esta zona, porque suele ser esta zona las zonas más duras, más restringidas en su movimiento. Es muy importante la presión que vamos a ejercer. Dice presión en la expiración. ¿Qué quiere decir?
¿Se acuerdan ustedes? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por eso les decía. Las enfermedades obstructivas crónicas tienen el común denominador de desfavorecer a la expiración, un acúmulo de aire excedente subiendo aquellos niveles normales de presión, ¿sí? en zonas especialmente basales. Esta maniobra, haciendo la presión en la expiración, va a ayudar exactamente a eso, a un mejor vaciado pulmonar o alveolar. Pero no solo eso, sino también va a movilizar estas zonas que de por sí en estas personas ya tienen restricción. Entonces nos sirven para dos cosas muy importantes. Una, en las EPOCs, especialmente en las EPOCs, para movilizar esta zona que ya de por sí está restringida por una respiración predominantemente torácica. Estas zonas se restringen en su movimiento porque la contracción y relajación del diafragma también es completamente pobre. Estas zonas van a estar menos movilizadas. Haciendo este ejercicio de presión y movilización costovasal bilateral, estamos favoreciendo la movilización de estas zonas, pero no solo eso, sino también estamos favoreciendo un mejor vaciado alveolar. Ese vaciado alveolar, ¿sí?, va a permitir una muy buena, nuevamente, oxigenación al paciente. En las EPOCs, ¿sí?, sacamos con estas maniobras de presión en la expiración, estamos ayudando a un buen vaciado, ¿sí?, permitiendo que esta zona móvil, el diafragma se contraiga mejor y permitiendo un buen llenado nuevamente pulmonar. Entonces, este tipo de maniobras es muy importante, especialmente en estas enfermedades. Muy bien, vamos a ver ahora la expansión costovasal, que es exactamente la misma que la que habíamos visto, pero unilateral, ¿sí? Paciente en decúbito lateral sobre el lado sano una vez más y brazo en elevación. El brazo tiene que estar en elevación, puede ser extendido o semiflexionado el brazo. ¿Pero qué estamos movilizando? Toda esta zona costovasal. Este ejercicio es espectacular, especialmente en atelectasias, ¿sí?, cuando las atelectasias suelen ser unilaterales y no bilaterales. Esta posición de vaciado alveolar y permitiendo nuevamente un llenado como tal es fabuloso, ¿sí? El terapeuta detrás del paciente con la mano sobre la zona a movilizar y exactamente lo mismo que acá, ¿sí? Presión en la expiración y resistencia creciente en la inspiración. Entonces es un buen trabajo lo que se refiere a la expansión costovasal unilateral. Ahora, les había mencionado nada más como ejemplo algún tipo de patologías en las que podemos trabajar. Por supuesto que podemos trabajar en todas las patologías dependiendo qué es nuestro objetivo, qué es lo que queremos. Movilizar, llenar el pulmón, vaciamiento también sirve como movilización de secreciones, modificando un poquito los tiempos inspiratorios y expiratorios, etcétera, dependiendo qué es lo que queremos trabajar. ¿Para qué se ha elaborado estas técnicas? Primero, para expansión costovasal, para expandir toda esa zona torácica, para ayudar a un mejor funcionamiento de la excursión diafragmática, ¿sí? Estos ejercicios se denominan ejercicios de localización costal baja en posición sedente. ¿Qué quiere decir? Lo que les decía, acá la mayoría de los pacientes con EPOC, ¿sí?, esta zona costal las tienen completamente limitadas en su movilización e incluso posteriormente al trabajo normal que se pueda hacer, si bien ese momento del ejercicio se moviliza, se mueve bien, pueden expandir perfectamente. Una vez que cede el ejercicio y el paciente vuelve a respirar, entre comillas, normalmente, ¿sí?, vuelve la restricción a esta zona costal, que quiere decir vuelve a ser poco móvil esta zona costal. ¿Por qué? Porque toda esta zona no está acostumbrada a la movilización.
neuronalmente el cerebro no está mandando órdenes para que esta zona costal se mueva. Lo que denominamos, alguna vez han debido escuchar, la reprogramación del movimiento. Estas zonas costales nuevamente han perdido la capacidad de movilización, de movimiento. Por lo tanto, el cerebro tampoco ordena a que estas zonas se muevan. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Perdiendo normalmente la movilización de estas. Con este tipo de maniobras que se llaman ejercicios de localización costal baja, se ayuda a reprogramar nuevamente para que estas zonas costales nuevamente aprendan a moverse. ¿Qué quiere decir? Aprendan a expandirse. Imagínense, especialmente en pacientes crónicos que llegan a hacer un tratamiento o que ustedes van a realizar un tratamiento, ¿sí? Son pacientes que años posiblemente han estado respirando así y estas zonas son completamente inmóviles, desde las zonas costales y mucho más seguramente las zonas axilares, ¿sí? Y estas zonas de repente un poco más móviles y el diafragma con una pobre excursión. Este trabajo del terapeuta, ¿sí? Este trabajo del terapeuta de localización costal baja en posición sedente en este caso puede ayudar perfectamente. Ahora, este trabajo se lo tiene que hacer varias veces al día. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando entre 5 o 6 veces al día con ejercicios cortitos de poco tiempo. Estamos hablando 10, 15 minutos más o menos del trabajo, pero muchas veces al día. ¿Para qué? Primero, para movilizar estas zonas y posteriormente para enseñarle al cerebro a que estas zonas deben moverse o deben tener movilidad. ¿Sí? Para eso tenemos otro ejercicio que se llama paciente que se puede asistir en la localización costal. ¿Sí? Muy bien, esta es la forma en que el paciente puede ayudarse. ¿Sí? Esta es una bandita, ¿sí? Rígida, no es elástica, es una bandita rígida, ¿sí? Que el paciente pueda tener y puede hacer presión ahí en el momento de la inspiración o en el momento de la expiración y soltando en inspiración. O sea, el paciente mismo se está asistiendo. Vuelvo a repetirles, es un ejercicio que debería hacer el paciente varias veces al día. Por lo tanto, esta maniobra es muy importante para cuando queremos este trabajo de localización costal y tendría que hacerlo varias veces al día. ¿Sí? Por favor, este trabajo de localización costal, esta imagen que ustedes ven acá, esta imagen, ¿sí? Que ustedes ven acá, es asistencia del mismo paciente para su localización costal. En algún momento alguien, y no sé con qué criterio, ha mencionado esta imagen y le ha puesto esta imagen con otro tipo de aseveración, como un fortalecimiento diafragmático, e incluso he visto la diapositiva completamente fuera de lugar, con un ejercicio con Therabands para fortalecer el diafragma, barbaridades, ¿ya? Barbaridades. Entonces, no. Este trabajo que ustedes ven aquí es paciente asistiéndose para la localización costal ya de todo lo que habíamos hablado. Muy bien, vamos a ver ahora aquellos ejercicios denominados de palanca. ¿Se acuerdan ustedes? A un principio habíamos hablado de este ejercicio en palanca. Ahora son ejercicios muy facilitos que los vamos a empezar a ver. Primero, elongación de pectorales durante la inspiración. Este es un movimiento muy importante, seguida de una expiración en posición supina. ¿Qué quiere decir? Expandir toda esta zona, ¿sí?, de pectorales, que al final va a ayudar a toda la movilización torácica. ¿Cuál es lo importante aquí? Las piernas. Lastimosamente no se ve aquí toda la imagen, no la han hecho así, porque esta es una imagen de texto, ¿sí?, de libro. No muestra, pero se ve que hay una flexión de rodillas, ¿sí? Una flexión de rodillas, o sea que una base y así, una flexión. ¿Para qué? Para evitar la contracción de toda esta zona y permitir toda la zona por cadena muscular, que toda esta zona sea mejor expandida. Vamos a trabajar primero en inspiración y posteriormente en expiración toda esta zona pectoral para la elongación. También acá
¿sí? Pero en posición sedente exactamente lo mismo. Son ejercicios, como les decía, muy facilitos, pero que llegado el momento en pacientes con problemas respiratorios o con problemas, como les decía, de localización costal, de pobre excursión diafragmática o restricción en el movimiento de las zonas costales, resulta muy dificultoso para estos pacientes. Por lo tanto, estos ejercicios que a nosotros nos parecen muy facilitos y muy fáciles de realizar, para los pacientes con enfermedades pulmonares resulta muy complicado, ¿no? Entonces tendrá que tener paciencia con los pacientes de alcanzar estos rangos de movimiento, ¿sí? Porque no alcanzan estos rangos de movimiento. Les vuelvo a repetir, son pacientes con grandes restricciones a nivel torácico de movilización, por lo tanto es muy difícil que alcancen estos rangos de movimientos. Por supuesto, vamos a querer nuevamente, dependiendo también que no haya otras cosas que el paciente tenga, como unas cifosis marcadas o como unas cifoescoliosis marcadas o otro tipo de retracciones de la cadena anterior, etcétera, etcétera. Vamos a pretender que alcance estos rangos de movilidad. Vamos a ir poco a poco seguramente, permitiendo que toda esta cadena anterior, especialmente la cadena anterior superior, podamos trabajar de forma nada más localizada de momento, y si algún momento ustedes quieren hacerlo, pueden trabajar de forma completa, ¿no? Toda la cadena muscular anterior con elongaciones, pero de momento estas zonas superiores trabajando localmente solamente sirven muy bien. Este es otro ejercicio que es de expansión torácica aumentada con elevación bilateral de los brazos durante la inspiración. ¿Qué quiere decir? Acá está en expiración y inmediatamente hace este ejercicio y en inspiración. ¿Sí? La expiración es asistida al llevar los brazos hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Bajamos y expiramos. Levantamos y inspiramos. ¿Sí? Una vez más, imagínense, pacientes con problemas de restricción no van a alcanzar estos rangos de movimiento, los brazos casi se quedan en algunos hasta en 90 grados, algunos un poquito más, unos 120 grados, pero no alcanzan a este rango de movimiento de los brazos, especialmente pacientes ya adultos mayores, no alcanzamos estos rangos de movimiento, ¿sí? Ahora, esto se deberá trabajar siempre y cuando no haya también algún problema en la zona posterior, especialmente en la columna, ¿no? Qué sé yo, si el paciente sufriera de una hiperlordosis o algún problema en caderitas y demás, tendríamos que tener mucho cuidado en hacer este trabajo con aquellos pacientes. Si el paciente no tiene absolutamente nada, este ejercicio es fabuloso, especialmente para cuando hay problemas en inspiración, especialmente en pacientes con problemas restrictivos. Este ejercicio es fabuloso en pacientes con paquipleuras o con problemas pleurales o post problemas pleurales o neumotórax o hemos neumotórax. Este ejercicio es fabuloso. Minimiza al máximo todas aquellas retracciones que ha podido tener al interior del pulmón, ¿sí? Muy buen ejercicio, especialmente para problemas restrictivos, pero no excluye también que pacientes con problemas obstructivos puedan hacerlo, ¿sí? O cualquier paciente que tenga limitación o tenga problemas ventilatorios, se realiza tranquilamente este ejercicio, ¿sí? Muy bien, por último, el cambio de posición puede no ser visto como una técnica espectacular. Han visto que todas las técnicas que habíamos visto no son espectaculares, pero son un recurso muy útil en terapia respiratoria o mucho más cuando el objetivo es la prevención. Si ustedes trabajan todos los ejercicios que habíamos estado viendo hasta ahora de forma preventiva, que se dice cuando el paciente está saliendo de algún problema respiratorio o postoperatorio, previamente enseñado los ejercicios de expansión, de movimientos de palanca, de movimientos de cambios de posiciones como los últimos, etcétera, resultan ser muy beneficiosos para el paciente. ¿Por qué? Porque van a prevenir cualquier problema pulmonar posterior, llámese problemas pulmonares, de retención de aire, problemas de baja contracción diafragmática o baja
excursión diafragmática, problemas restrictivos, etcétera, etcétera. Entonces, de manera preventiva, para cualquier problema pulmonar, todo este trabajo es realmente fabuloso, ¿sí? Muy bien, entonces, con esto hemos concluido este tema. Les decía, es muy cortito, muy facilito, es nada más completando lo que habíamos estado viendo la anterior clase. Quisiera que ustedes, en la medida de las posibilidades y obviamente también del tiempo que les deja las otras materias, hagan todo este trabajo con algún familiar que tienen en casa, a manera de pasar la cuarentena. Hagan este trabajo con alguno de sus familiares, especialmente si en la familia hay adultos mayores. Hagan los trabajos de expansión costal, de localización costal, hagan estos trabajos de movilización en pacientes, especialmente adultos mayores, o en cualquier persona, a manera de practicar, ¿sí? A manera de hacer un poquito de práctica, que algún momento lo vamos a hacer. Ya les había dicho, es un compromiso mío que tengo hacia ustedes, que algún momento lo vamos a hacer sí o sí, ¿sí? Ya sea este o el próximo semestre, vamos a hacer prácticas de todo lo que estamos viendo, ¿ya? Muy bien, cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes puedan tener, ya saben que pueden hacérmela llegar. Tengan ustedes un buen día.